Buenas noches a todos los asociados y participantes de la conferencia de miércoles médico, actividad que hace parte del Comité de Educación de Promédico y coordinada en conjunto con la Academia de Medicina del Valle, con el objetivo de apoyar la formación continua de los médicos. Damos la bienvenida a la doctora María Cecilia Arturo, miembro de la Academia de Medicina del Valle y asociada de Promédico, quien será la moderadora del doctor Javier Burbano en la conferencia Infección por el virus del papiloma humano, mitos y realidades. Doctora, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, gracias a todos los asistentes. En realidad, la academia se ha interesado por estos temas que tienen que ver con la salud de la mujer y en la población general. Eh, la OMS tiene como objetivo trabajar acerca de este tema tan importante que es el cáncer del cuello uterino, que todavía sigue siendo eh, pues, muy grave para toda la población mundial, por lo tanto también para nuestro país, para toda nuestra región de Latinoamérica. El objetivo de la OMS en este momento para el 2030 es tener una estrategia que se llama 90-70-90, que es prevención, eh, diagnóstico y tratamiento. Y a esto todos le tenemos que apuntar. Hoy tenemos invitado especial al doctor Javier Burbano Luna, ginecólogo obstetra de la Universidad del Valle, oncólogo del Instituto Cancerológico Nacional y docente de la Universidad del Valle, y también trabaja como oncólogo en el Hospital Universitario del Valle. Con él vamos a revisar este tema
quienes tengan todavía dudas, quienes pueden hacerlo por el chat al final o tenernos a nosotros. Creemos que esta es una labor que nos obliga a trabajar a todos los ginecólogos y los que trabajamos en salud por el bien de nuestras mujeres. Esta es una patología que en Colombia la incidencia es del 18% por 100.000 mujeres vivas. Y en el mundo se comporta con alta tasa de mortalidad. Y por ejemplo, en las mujeres jóvenes es la primera causa de muerte, en las mujeres jóvenes, digamos, 30 años. Por lo tanto, el trabajo debe ser grande, grande y de compromiso. Doctor Javier, tiene usted la palabra y mil gracias por habernos aceptado a esta actividad académica. Bueno, muchas gracias, doctor Arturo, por la invitación y por la presentación. Gracias a todos los que están conectados. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Y para comenzar, podemos decir que en la infección por virus de papiloma humano tenemos muchos mitos que se han presentado, se han suscitado alrededor de este tema. Esto se debe al poco conocimiento y a las pocas realidades que se entienden o que se han aprendido por la infección por el virus de VPH. Además, las pacientes que tienen infecciones por virus de VPH tienen muchos temores sobre cuál va a ser el pronóstico o cuál va a ser la complicación derivada de esta infección y utilizan información que pueden ser manejada desde las redes con muchas fallas en toda la terminología y en todo lo que es la realidad de la infección por VPH. Para comenzar, podemos decir que en el 2020 la incidencia de cáncer de cérvix se presentó más o menos en 604.127 mujeres, de las cuales murieron 341.931, es decir, casi el 50% de las pacientes que fueron diagnosticadas con cáncer murieron a raíz de esta enfermedad. El 80% de toda la carga de esta gran número de mujeres que padecen esta enfermedad ocurre en países de bajos recursos y el principal factor de riesgo es la infección por el virus del papiloma humano. Tenemos 250 genotipos identificados. Aquí es una de las cosas que debemos dejar claras en la charla, es que hay mucho personal de salud que habla de serotipos de VPH. Los serotipos de VPH no existen porque el VPH no se encuentra en la sangre, ¿ya? Entonces podemos hablar de genotipos o de fenotipos, pero nunca de serotipos de VPH. Tenemos más o menos 250 genotipos identificados del tipo de virus de papiloma humano y de estos un pequeño porcentaje son los que afectan a los humanos. Entre los más importantes está el genotipo 16 y 18, que es el responsable del 70% de todo el cáncer de cuello uterino. Y este cáncer de cuello uterino es un problema de salud público y es un medidor de qué tan eficiente es el sistema de salud de cada país. Es para la detección de este tipo de enfermedad tenemos dos estrategias que son la citología y el BPH que ingresó como prueba de tamizaje para las pacientes en la prevención de lesiones preinvasivas y cáncer. Además de tener programas de vacunación robustos en los países, lo que hace que la reducción de la enfermedad sea marcada cuando estas dos estrategias las tenemos muy bien instauradas en cada país. El BPH no solo produce cáncer de cérvix, él puede presentar múltiples enfermedades asociadas a las infecciones por el virus del papiloma humano. Tenemos más o menos 35 enfermedades que se pueden producir por virus y entre las más frecuentes, además del cáncer de cérvix, están las verrugas cutáneas, la enfermedad de Bowen, los condilomas acuminados y las lesiones preinvasivas, que son las que nos atañen en esta noche. Tanto las lesiones de bajo grado como las lesiones de alto grado, y no podemos dejar aparte el cáncer de orofaringe, el cáncer anal y el cáncer de pene que se presenta en los hombres. Para hablar un poquito del virus, el virus es un miembro de la familia Papovaviridae
Es un virus icosaédrico sin envoltura de ADN, mide más o menos 60 nanómetros y tiene un trofismo especial por el epitelio escamoso estratificado. Sabemos perfectamente que el epitelio escamoso estratificado lo vamos a encontrar en las mucosas tanto de la parte genital como de la parte intestinal, como en las mucosas orales y en la garganta y en la faringe. Infecta únicamente a humanos y lo bueno de estas infecciones por el virus es que la mayoría van a regresar, como lo veremos más adelante, y solo el 10 al 15% tendrán una infección persistente y lesiones cervicales de alto grado, que son las que tenemos que buscar y tratar para evitar que se presenten o que evolucionen hacia cáncer. Dentro de la morfología del BPH, según el CDC, ellos dicen que todas las mujeres van a tener infección por virus de papiloma humano en algún momento de su vida. Los artículos y los estudios muestran que 9 de cada 10 mujeres han estado infectadas o están infectadas por virus de papiloma humano en algún momento de su vida. Y el único factor que hace que estas pacientes se infecten es el inicio de relaciones sexuales. Sabemos perfectamente que la infección por el virus del papiloma humano se produce propiamente por contacto sexual. No se transmite en piscinas, no se transmite porque me senté en un baño público, simplemente es una infección que se puede pasar por contacto sexual. Casi el 90% de las infecciones por el virus se van a eliminar en un periodo de 2 años desde la adquisición de la infección y por eso es que cuando nosotros tenemos pacientes con infecciones por BPH sin cambios histológicos o de la citología, podemos estar tranquilos de que no necesitan ningún tipo de tratamiento porque así no hagamos absolutamente nada, 9 de cada 10 mujeres van a aclarar su enfermedad en un periodo de 2 años. Esta es la característica molecular del virus. Tenemos 7 tipos de proteínas o oncoproteínas del virus. Entre las más importantes, las podemos dividir, perdón, en 2 grandes grupos, que son las L y la C. La L por late o tardías y las E por early o tempranas. Dentro de todas estas proteínas, las más importantes para el virus son la E6 y la E7. Estas 2 proteínas en el momento que el virus entra a la célula, se integra en el ADN y estas 2 proteínas lo que hacen es degradar el P53 e inactivar el retinoblastoma. ¿Qué pasa cuando yo degrado el P53 e inactivo el retinoblastoma? En el momento que hago eso, la célula se vuelve inmortal. La célula no puede entrar en apoptosis por la degradación de estos 2 factores. Entonces, cuando yo tengo una célula infectada por el virus y no se puede destruir, esta célula comienza a replicarse y por cada replicación que ella tenga, va a tener alteraciones en el ADN, pero esas alteraciones en el ADN no se pueden reparar y la célula sigue dividiéndose con muchas más fallas en su ADN hasta producir una célula totalmente atípica que se caracteriza por ser pues, maligna. Esta es la clasificación filogenética. Hablamos mucho sobre los BPH 16 y 18, pero si ustedes ven en la gráfica, hay muchos más fenotipos de BPH que se catalogan como de alto riesgo o que son susceptibles de producir cáncer o estar dentro de la etiología para producir cáncer. Dentro de la fisiopatología o cómo funciona el BPH, ya les dije sobre las proteínas que tiene. Entonces, se dirigen hacia el epitelio plano estratificado no queratinizado. Necesitamos tener una lesión en el epitelio para que el virus del papiloma humano penetre hasta las células basales del epitelio y una vez llega a estas células, se integra al ADN y comienza a producir cambios desde las células basales hasta la superficie del epitelio. Entre más tengamos lesión en la superficie epitelial, las lesiones invasivas van a ser de mayor grado. Lo bueno de esta infección, y esto es lo que para nosotros como ginecólogos, oncólogos,
pacientes mueren de cáncer o por qué las pacientes se diagnostican con cáncer. Si desde la humano hasta producir una lesión preinvasiva o cáncer, una lesión de alto grado, cáncer, tenemos una ventana tan... Porque yo no sé cómo ponerle. ¿Alguien tiene activado eso? Por favor. Desde la infección por el virus del papiloma humano hasta el desarrollo de lesiones preinvasivas o cáncer, tenemos una ventana muy grande que puede llegar a ser hasta de 10 años. Entonces, si tenemos esa ventana donde podemos diagnosticar lesiones preinvasivas, podemos diagnosticar infecciones por VPH, ¿por qué las pacientes tienen que llegar a un diagnóstico de cáncer si las podemos tratar antes? De eso depende el sistema de salud de cada país. Esta es una gráfica histológica del epitelio endocervical con el epitelio exocervical. Tenemos esta parte de acá que se llama zona de transformación, que es la unión de dos epitelios distintos, tanto el epitelio cilíndrico simple como el epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces, como este epitelio es 10 veces más grande que el epitelio cilíndrico simple, este se va a caer en la unión entre el epitelio cilíndrico y el plano estratificado. A esto se denomina zona de transformación. Y esta zona de transformación es la parte donde las células tienen divisiones celulares muchísimo más rápido y es donde comienza a generarse todo el problema derivado de la infección por VPH. Esta gráfica de acá la coloqué para que nos acordemos que el conjunto de los órganos genitales de la mujer no solo es el cuello del útero, no solo es el canal endocervical, no solo es el útero, también es la vagina. Por eso es que cuando vemos pacientes que han sido tratadas por infecciones por virus de papiloma humano o por lesiones preinvasivas del cuello del útero con histerectomía, no olvidemos que el VPH también puede infectar la vagina. Y el hacer una histerectomía o tratar a una paciente quirúrgicamente no disminuye el riesgo de que la paciente produzca lesiones preinvasivas o cáncer en la vagina o en la cúpula vaginal donde estaba el útero. Entonces, vamos a meternos ya sobre los mitos que podemos encontrar tanto en el personal médico como en las pacientes. Uno de los más frecuentes es el cáncer de cuello uterino se produce por muchísimas causas, no solo por el virus del papiloma humano. Entonces, ¿por qué le echan la culpa solo al virus del papiloma humano si hay muchas otras causas que producen cáncer? Nubia Muñoz, una caleña que estuvo eh, nominada al Premio Nobel de Medicina por todos los estudios que desarrolló sobre VPH, muestran en todos los estudios que el origen viral del cáncer de cérvix está totalmente demostrado por encima de cualquier duda razonable. Es decir, yo necesito tener una infección por virus de papiloma humano para desarrollar cáncer, ¿ya? La infección por virus de papiloma humano, por eso decimos que es una causa necesaria para producir cáncer, pero no es suficiente, porque si no, todas las mujeres deberían desarrollar cáncer de cérvix. Si decimos que 9 de cada 10 mujeres va a estar infectada, entonces 9 de cada 10 mujeres desarrollarían cáncer. Entonces, es una causa necesaria, pero no es suficiente para producir cáncer. Múltiples estudios, tanto epidemiológicos como de investigación sobre infección por VPH. El primer estudio epidemiológico estableció la asociación entre el VPH y el cáncer de cuello uterino y se realizó con pacientes de Colombia. Es importante conocer que en Colombia hay cohortes de seguimiento y cohortes de estudio para infección por VPH y para vacunación. Una de las más importantes se denomina Cohorte Bogotá. Esa Cohorte Bogotá fueron pacientes en las cuales se hicieron los primeros estudios sobre infección por VPH y fueron las pacientes que primero se vacunaron para ver la efectividad de la vacuna en las pacientes que recibían este tipo de sustancia. El virus de papiloma humano es raro, además en Colombia no tenemos datos. Entonces, pues, nada. Para desmentir ese mito, sabemos que Colombia ha sido uno de los países con la mayor cantidad de pacientes o la mayor cantidad de cohortes que han sido estudiadas tanto para infección por VPH como para vacunación. Ha habido otros países, como lo pueden ver en toda Latinoamérica, que han sido
como los nidos de donde se han podido extraer los datos y se han tomado las pacientes para estos estudios. Entonces, la población colombiana ha entrado dentro de los protocolos de investigación muy importantes que han dado como resultado lo que sabemos ahora de VPH y lo que sabemos sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano. También se supo por la Corte de Bogotá que las mujeres pueden tener 2 picos de infección por virus de papiloma humano. El primer pico entre los 20 y 25 años, esto se debe al inicio de su vida sexual y la mayoría de las pacientes van a estar infectadas por virus de papiloma humano en esta edad. Y se conoce un segundo pico entre los 45 y 55 años de edad y se cree que es debido a que esta es la mayor edad en las cuales las mujeres cambian de pareja sexual porque se separan o porque consiguieron a otra pareja y tienen relaciones sexuales extramatrimoniales, y esa podría ser la causa de este segundo pico entre los 45 y 55 años. Entonces, ya sabemos qué pasa con el virus, ya sabemos cómo nos infecta. Ahora, ¿qué hacer con este virus? Sabemos perfectamente, como lo dije desde el comienzo de la charla, que el 70% de las pacientes infectadas por virus de papiloma humano van a aclarar su infección al año. Y el 91% de los pacientes van a aclarar la infección a los 2 años. Un artículo producido por una colombiana que se publicó en el 98. Luego, en el 2003, se vuelve a realizar el mismo estudio y con seguimientos mayores de las pacientes, y se confirma que los datos que habían mostrado en el 98 eran reales, con una desaparición al año del 77% y una desaparición a los 5 años del hasta el 93% de la infección por el virus en las pacientes que se encontraban infectadas por este germen. Entonces, aparece esta gráfica que es muy conocida dentro de en los ginecólogos oncólogos, en la cual podemos ver en el primer cuadro que las pacientes están infectadas en el día 0, pero a los 12 meses, más o menos el 65% de las pacientes han aclarado la infección por el virus de papiloma humano sin ningún tipo de tratamiento. Es decir, más de la mitad de las pacientes van a aclarar esa enfermedad, esa infección, perdón, en los primeros 12 meses después de la infección. Pero ¿qué pasa cuando nosotros la seguimos a los 5 años? A los 5 años, las pacientes, el 88% de los pacientes han aclarado esa infección. Y solo tenemos un pequeño porcentaje, que es entre el 5 y el 10%, de las cuales han persistido con la infección por virus de papiloma humano. Este 5 a 10% de estas pacientes son las que nosotros tenemos que tener especial seguimiento, ya que son las de mayor riesgo en producir infecciones preinvasivas de alto grado. Sabemos perfectamente que entre mayor sea el tiempo de exposición al virus de papiloma humano, mayor riesgo va a haber de producir una lesión preinvasiva. Para definir cuáles son el virus, si la paciente está o no está infectada por virus de papiloma humano, tenemos múltiples estudios en los cuales nos dicen si la paciente está o no está infectada, o los estudios o los laboratorios que nos dicen cuál es el fenotipo de VPH que tiene nuestra paciente. Podemos utilizar exámenes que buscan DNA, podemos utilizar exámenes que buscan RNA de las proteínas C6 y E7, y podemos encontrar en el mercado múltiples laboratorios que utilizan esta tecnología. No nos interesa, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre uno y otro, y lo que nos interesa es que nos reporte pues, si es positivo o es negativo para virus de alto riesgo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una paciente que tiene una infección por VPH y la ponemos en seguimiento? Pueden ver aquí en esta gráfica que si yo no tengo una paciente que no tiene una infección por VPH, la probabilidad de producir una lesión preinvasiva de alto grado, NIC3, es casi 0. Pero
Si yo tengo una paciente con un VPH positivo diferente para otros virus de alto riesgo, tampoco es que tenga mucha importancia el tener una infección por VPH diferente a 16 y 18, porque este porcentaje no llega sino al 5% de las pacientes que están infectadas con VPH y que van a producir NIC3. Pero aquí viene la gran carga de estas pacientes, el VPH 18 y el VPH 16. Si yo tengo una paciente con VPH 18, sé que más o menos el 10 al 12% de las pacientes van a producir una lesión preinvasiva cuando yo tengo una persistencia de la infección por el virus. Pero si tengo una paciente con un VPH 16, puede llegar al 20% de probabilidad de producir un NIC3 en persistencia de la infección. Es decir, que más del 80% de las pacientes infectadas por virus de papiloma humano, ya sea 16 o 18, pues no van a desarrollar displasia. ¿Ya? Solo tengo que centrarme en ese 20% que son las que debería tratar en una infección por VPH. El cáncer de cuello uterino por VPH es poco frecuente. Esta gráfica me gusta mucho y es por qué creemos que le damos tanto auge a una infección por VPH en las mujeres y a los hombres no. A los hombres no nos hacen exámenes, a los hombres no les interesa si los hombres estamos o no, si tenemos o no tenemos VPH. ¿Por qué? Por este pequeño número de acá. 638.427 casos de cáncer derivados de infección por VPH en la mujer al año, comparando con los hombres en los cuales solo 33.800 casos de cáncer derivados de VPH al año. Entonces, esto es una diferencia abismal entre lo que pasa en una mujer infectada por VPH y lo que pasa en un hombre infectado por VPH. Ahora, viene la otra parte importante. 604.127 casos de cáncer de cérvix derivados de VPH, que se lleva el 90% de todos los cánceres que puede sufrir una mujer derivados de VPH. Acá, este 33.800 se deriva en 3 tipos de cáncer, o 4 tipos de cáncer, perdón, que son anal, oral, orofaringeo y pene. Entonces, los 4 cánceres que afectan al hombre solo llegan a producir 33.800 casos. En cambio, acá uno solo produce 604.127 casos. Por eso es que es tan importante la infección por virus de papiloma humano en las mujeres y toma tanta relevancia tener una paciente infectada por virus. El cáncer de cuello uterino es totalmente curable. No es cierto. Sabemos que las pacientes con estadios iniciales de cáncer pueden tener una sobrevida a los 5 años del 100%. El problema es que la mayoría de pacientes nos llegan a los ginecólogos oncólogos en estadios avanzados. Casi el 70% de las pacientes las diagnosticamos en estadios 3, en los cuales la supervivencia solo es del 50%, a pesar de recibir tratamientos oncoespecíficos con quimioterapia y con radioterapia. Entonces, no es que el tener cáncer de cervix derivado de infección por VPH pues sea tan inocuo y no nos haga ningún daño. Ahora vienen las vacunas, les están poniendo vacunas con el virus. Con el tiempo a las mujeres que recibieron vacunación contra VPH les va a dar cáncer. Sabemos perfectamente que las vacunas son profilácticas, eso hay que dejarlo totalmente claro. Las pacientes y el personal de salud debe conocer que las vacunas contra virus de papiloma humano son profilácticas y no son terapéuticas. Es decir, que si yo tengo una paciente infectada por virus de papiloma humano y la mando a vacunar para que esa infección aclare más rápidamente con la vacuna, estamos cometiendo un error gravísimo, porque estamos mintiéndole a la paciente y no le estamos diciendo las cosas como son. Las vacunas son profilácticas. Las vacunas están hechas por lo que denominamos VLPs, que son las partes del virus que producen respuesta en los anticuerpos de la paciente que se recibe, pero no tienen la capacidad de producir la enfermedad, es decir, no tienen capacidad oncogénica porque los VLPs carecen de genoma. Entonces, solo voy a activar
toda la respuesta autoinmune en la mujer sin producir enfermedad. Había 3 tipos de vacunas en el mundo, ya solo existen 2, que son pues, la bivalente, con la que se hizo todos los estudios, tanto de efectividad como de seguridad de la vacuna. Luego apareció la tetravalente, que es la que utilizamos dentro del plan ampliado de inmunización. Y tenemos ya en el mercado la vacuna nonavalente, la cual pues, nos da, además de los 2 fenotipos de bajo riesgo, nos protege contra 7 fenotipos de alto riesgo. Colombia ha mejorado mucho en el control del cáncer de cuello uterino, ya tenemos datos muy similares a los países desarrollados, totalmente falso. La incidencia por cáncer de cervix, esta gráfica es del 2015, como para no asustarlos, en la cual mostraba que la tendencia de las pacientes con diagnóstico de cáncer derivado de BPH iba en ascenso en relación a la meseta que presentaban las pacientes en los países desarrollados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es esta diferencia tan grande entre la incidencia en Colombia y la incidencia en países desarrollados? Probablemente el sistema de salud. Las vacunas no han demostrado eficacia, están aplicándolas a niñas como conejillos de indias. Sabemos perfectamente que la inmunogenicidad de la vacuna a partir de los 9 años es más que suficiente para tratar y se mantiene durante el tiempo en las pacientes que han recibido la vacuna contra VPH. Hay eficacia demostrada en mujeres de 16 años o más hasta los 45 años, seguridad del uso de la vacuna entre los 9 años y mayores. Hay seguridad y eficacia en poblaciones especiales. ¿Qué son poblaciones especiales? Pacientes inmunosuprimidas, pacientes con enfermedades infecciosas que inmunosupriman a la paciente, como el VIH, o pacientes que sean usuarias de medicamentos como las trasplantadas o enfermedades reumatológicas que necesiten medicamentos especiales. Está totalmente segura. Hay estudios en curso para poblaciones de menor edad, es decir, todos los estudios se realizaron a partir de los 9 años, por eso la seguridad y las recomendaciones es utilizarla a los 9 años, pero hay estudios corriendo para bajar esa edad. ¿Cómo se les ocurre vacunar a las niñas de tan corta edad? Ellas no tienen el riesgo. ¿Para qué voy a vacunar a una niña a los 9 años? ¿Por qué no espero más? Esta gráfica muestra que el riesgo de infección está presente en cualquier edad, en cualquier momento de la vida. Usted se puede infectar por virus de papiloma humano y el mayor riesgo de infección está entre los 15 y 19 años, llegando al 42.5%. Pero si vemos, entre mayor edad tenga la paciente, el riesgo va disminuyendo hasta en las pacientes mayores de 45 años, en la cual la probabilidad o el riesgo de infección por virus de papiloma humano es solo del 12.4. Entonces, ¿por qué tenemos que vacunar a las niñas? Porque la mayor tasa de infección está en las niñas o en las mujeres de menor edad. Por eso es tan importante que vacunemos las niñas antes de que inicien su vida sexual. ¿Para qué voy a vacunar si eso no me quita el riesgo de cáncer de cuello uterino? Cuando nosotros tenemos una población que ha sido vacunada contra el virus de papiloma humano, que es aquí donde está la flecha, que es el día 0 de la vacunación, en los primeros meses podemos ver una disminución del 20% en los diagnósticos citológicos de ASCUS, pero es directamente proporcional al tiempo de seguimiento de esa población vacunada. Y sabemos que en la primera década, después de la vacunación de esa población, podemos reducir entre el 67 y el 71% de cáncer de cervix en la población vacunada. Entonces, cuando nosotros tratamos de vacunar a todas nuestras mujeres, pues podemos reducir este porcentaje tan alto de producción de cáncer. Somos los únicos con programas nacionales. Este es el único país que vacuna contra el virus de papiloma humano y los que tenían
ya quitaron esos programas porque se dieron cuenta que no vale la pena. Todo lo que está en verde son los países que tienen programas de vacunación instaurados fuertes y robustos para vacunación contra virus de papiloma humano. En Latinoamérica o en Sudamérica, solo Venezuela es el único país que no tiene un programa instaurado de vacunación hasta el 2015. ¿Para qué vacunar a los niños? Las vacunas sirven solo para las mujeres, entonces no vacunemos a los niños, No. porque Pero igual eso es como me metí en un problema y me tocó irme a Medellín. Suena así. Sí. Solo vamos a disminuir el 33.000% el 33.000 casos de cáncer en los niños. Entonces, ¿para qué los vacunamos? Se ha demostrado que cuando nosotros hacemos vacunación en los niños, disminuimos el 90.6% de lesiones genitales externas, es decir, condilomas en los niños vacunados. Pero disminuimos el 78% de producción de cáncer anal relacionado con virus de papiloma humano. Ahora, viene el otro punto. Cuando yo vacuno a un niño, en vacunación hay algo que se llama efecto rebaño. Entonces, cuando yo vacuno a un hombre, yo protejo a ese hombre de una infección por virus de papiloma humano. Y al proteger a ese hombre, cuando él tenga relaciones sexuales con otras mujeres, no va a ser un vector de infección porque está protegido contra la infección por el virus de papiloma humano. Entonces, con efecto rebaño podemos mejorar esas tasas de infección por el virus. Ahora, se ha hablado mucho en estos tiempos sobre el tratamiento tópico para la infección por VPH. Hay múltiples presentaciones. En Colombia hay muy pocas presentaciones, solo hay 2 disponibles. No voy a hablar de ninguna de ellas. Hay múltiples estudios de efectividad del tratamiento tópico y dentro de los estudios que uno puede revisar hay ensayos clínicos controlados y hay metaanálisis que hablan sobre este ítem. Pero ¿qué pasa? Vamos a hablar muy someramente sobre los 2 estudios como más importantes sobre la utilización de geles vaginales para el tratamiento de infección por VPH. Aparece este estudio en el 2021, en el cual el propósito es revisar los efectos del gel vaginal que tiene un método absortivo de silicona en las pacientes que tienen alteraciones como neoplasia intracervical epitelial tipo 2 y OP16 positivo o NIC1 o todo. Entonces, cuando uno revisa el artículo, uno se da cuenta que primero no tiene un objetivo claro, es decir, no dicen qué van a medir con este artículo, es decir, va a servir para definir si las pacientes mejoran su infección o no mejoran su infección o qué pasa. Solo dice, investigaron el efecto de la sustancia y no hay en el brazo control una intervención como tal. Si yo hablo de un ensayo clínico controlado, lo que yo espero es que sea un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, es decir, que la población que estoy tratando y la población control reciban tanto el medicamento en la población tratante que voy a tratar contra el placebo en la población control, que eso es lo que nos va a dar los efectos esperados de la sustancia. Cuando nosotros revisamos el artículo, ellos utilizan citología como marcador de regresión. La citología es un método de tamizaje, como lo sabemos. Es decir, la citología no es un estudio que nos dé diagnóstico. Para nosotros tener un diagnóstico en estas pacientes tenemos que tener una biopsia de la lesión ya por colposcopia para poder decir que esa paciente ha tenido regresión. Si usamos la citología, sabemos que la citología solo tiene una sensibilidad tan baja del 50%, que pues se nos pasa sin la mitad de las pacientes que tengan alteraciones citológicas. El desenlace principal es combinado entre la biopsia y la citología, ya lo veremos ahorita por qué significa eso. Los grupos de edades fueron muy amplios y las evaluaciones fueron muy cortas. Las pacientes fueron seguidas a 3 y 6 meses y eso pues es muy poco tiempo para ver efectos sobre el medicamento. No informan cuántos
NIC1, ni P16, ni NIC2 incluyeron, usaron tinciones de inmunistoquímica como desenlace, que esas tinciones de inmunistoquímica no nos dan un diagnóstico claro, y los desenlaces, como les digo, fueron demasiado cortos. La otra cosa importante de este artículo y que llama mucho la atención es que cuando colocan la tabla 1, que es la característica de las pacientes, ellos muestran que, perdón, que en el grupo a tratar presentaban 56 pacientes en NIC1 contra 91 pacientes en el grupo control. Para NIC2, 52 pacientes en el grupo a tratar versus 17 pacientes en el grupo control. Es decir, son grupos que no son comparables, no pueden ser iguales para definir un tratamiento. Y peor todavía, cuando nosotros vemos en la tabla 2 que no nos dicen cuántas pacientes tenían NIC2 ni cuántas pacientes ninguno, y del grupo que les recibieron el gel, solo a 22 pacientes de 108 les tomaron biopsia. Es decir, solo el 20% de estas pacientes tomaron una biopsia para definir si había regresión de la lesión precancerosa que tenían las pacientes. Y del grupo control solo le tomaron a 10, es decir, el 9.2% de las pacientes fueron evaluadas histológicamente después de haber recibido el tratamiento. Informan resultados positivos basándose en un resultado compuesto con citología e histología, pero la citología se lleva la mayor carga de la respuesta de la intervención en estas pacientes, sabiendo que la citología no es un estudio diagnóstico, no es un estudio diagnóstico y es una prueba de tamizaje. Entonces, ellos muestran y confirman la hipótesis que los geles vaginales están asociados a cambios en la respuesta histológica y citológica de regresión, sabiendo que el porcentaje de biopsias fue supremamente bajo en las pacientes. Luego aparece este otro artículo que es denominado Paloma, es un ensayo clínico controlado también, en el cual ven la reparación de las lesiones en la mucosa cervical derivadas de infecciones por VPH, o pacientes con bajo grado o alteraciones consistentes en la observación colposcópica. Lo primero que uno ve en este artículo es que cuando uno va a hacer un ensayo clínico controlado, uno tiene que tener un tamaño de muestra establecido para ver o buscar el intervalo, el poder que va a tener el estudio. Ellos dicen que para este estudio no tuvieron un tamaño de muestra y que simplemente consideraron que algunos expertos en una reunión de expertos definieran cuáles eran el porcentaje, es decir, 80% aproximadamente de pacientes que van a regresar y 30% en los pacientes que no fueron tratados, que lo tomaron pues por un consenso de expertos que eso no debería hacerse para un ensayo clínico controlado. Ahora, cuando uno ve los resultados de estos estudios, muestran que hay tendencias y uno cuando revisa el artículo, en todas partes aparece la palabra tendencia. Ellos dicen, tiene una tendencia a. Cuando uno ve un artículo y está ceñido a la epidemiología, en epidemiología no hay tendencias, hay o positivo o negativo en los resultados de un ensayo clínico controlado. Entonces ellos dicen que hay tendencia a aclarar la enfermedad en las pacientes que recibieron el gel vaginal, que hay tendencia de las pacientes a no presentar ectopia después del uso del gel y que hay tendencia a mejorar la salud vaginal en las pacientes que utilizaron el gel. Ahora, hay un punto importante en este artículo y que llama mucho la atención y es que el estrés que la paciente produce producto de la infección por virus del papiloma humano le hace pensar a los médicos que uno puede tratar una infección por virus y probablemente utilizar alguna estrategia para tratar de disminuir rápidamente la infección por el virus. Y podríamos utilizar geles para disminuir el estrés, pero el estudio muestra que no hay diferencia estadísticamente significativa dentro de la tendencia para las pacientes que recibieron geles vaginales versus las pacientes que recibieron observación.
Es decir, que el usar un gel vaginal para disminuir el estrés por una infección por virus de papiloma humano, tampoco lo vamos a obtener utilizando este tipo de tratamiento. Ahora, las vacunas de papiloma humano producen más enfermedades que lo que protegen para el cáncer. Tienen un adecuado perfil de riesgo, son bien toleradas, no hay eventos adversos atribuibles, solo se presentan reacciones locales, que son las más relevantes, dolor y informes de lipotimia en el momento de la aplicación debido al dolor y a la hiperestimulación producida por el dolor de la vacuna. No hay eventos en las pacientes embarazadas que han sido vacunadas sin saberlo, pero no se recomienda el uso de la vacuna en el embarazo. Y la FDA, la EMA, la INVIMA y el VAERS han mostrado que los eventos adversos son muy mínimos en el uso de estas vacunas. 80 países en el mundo han aceptado la vacunación sin demostrar ningún efecto adverso. Y el peso de la evidencia muestra que los únicos síntomas que se pueden presentar son dolor y síntomas locales y casos clínicos de episodios adversos variados, productos de la vacunación. Pero se han utilizado más de 100.000 participantes en ensayos clínicos controlados, más de 250 millones de dosis distribuidas, 60 millones de mujeres vacunadas, 7 revisiones de la OMS, 82 países han introducido la vacuna y 13 países vacunan también a hombres. Tenemos malas coberturas de vacunación. Entonces, ¿qué ha pasado en Colombia con esto de la vacunación contra VPH? En agosto de 2012 se lanza el primer plan de vacunación que se llamaba Que Vivan las Mujeres. Se vacunaban a niñas de 9 años o cuarto grado de primaria, se las iba y se las buscaba en los colegios y se las vacunaba en la misma institución y se utilizaban esquemas de 0, 2, 6 meses. En esa época, las tasas de vacunación eran de mostrar y éramos el país con la mejor vacunación que podía existir en Latinoamérica. Teníamos tasas del 98% para primera dosis, 96% para segunda dosis y 89% para tercera dosis, es decir, que se estaban cumpliendo las metas nacionales. En el 2013 se cambia el esquema y se utilizan 3 dosis, pero ya no 0,26, sino 0,6, 60 meses. Con este esquema también se estaban cumpliendo las metas nacionales y se llegaban en primera dosis al 94.8% y en segunda dosis al 76.6%, es decir, estábamos muy bien en vacunación. Pero ¿qué pasó? Apareció Carmen de Bolívar. Esto fue un mito, se demostró que todos los efectos que presentaban la población de Carmen de Bolívar no tenían absolutamente nada que ver con la vacunación, se presentaron el mismo síncope en mujeres que no recibieron vacunación, se presentaron síncopes en hombres y se demostró que que no tenía nada que ver con la vacunación. Pero ¿qué pasó con la vacunación en Colombia? La tasa de vacunas comenzó a descender. Primera dosis 82% y segunda dosis solo 27% de pacientes se vacunaban. Y siguió en descenso para primera dosis 60.3%, para segunda dosis 29%, y llegamos al 2016, que fue el año que peor nos fue en Colombia. Primera dosis 17.4% y segunda dosis 6.5%. Es decir, nadie se vacunaba. Si el gobierno hubiera sacado las vacunas a la calle y hubiera regalado todas las vacunas se perdían porque nadie quería vacunarse. Además, han aparecido múltiples estudios en los cuales han demostrado que las dosis de vacuna tienden a disminuir y que tienen la misma efectividad, la misma eficacia y el mismo mantenimiento de inmunogenicidad con el tiempo. Y aparecieron artículos en los cuales la única dosis de vacuna va a servir para proteger a nuestras pacientes. Por eso, a partir del 30 de septiembre en Colombia, se vuelve y se cambia el esquema de vacunación contra VPH a todas las niñas entre 9 y 17 años que no tienen antecedentes vacunales, que reciban una sola dosis de vacuna contra VPH. Y viene la parte importante, es que incluyen a los niños de 9 años nacidos a partir del 1 de octubre de 2014, recibirán de igual manera una dosis única de vacuna contra VPH y será incluida gratuita en el programa ampliado de inmunización para los niños de 9 años.
Entonces, sabemos que la población naïf, es decir, las que no han tenido infección por virus del papiloma humano, la efectividad de la vacuna es del 96.7%. Mi hija colocándose su vacuna contra VPH. Y las malas noticias es que seguimos teniendo bajas coberturas en la infección, hay temores por eventos adversos a la vacuna, presiones de los grupos antivacunas, temor acerca de que las pacientes, las mujeres, las niñas se vacunan contra VPH y van a iniciar rápidamente su sexualidad y falsa percepción del riesgo de cáncer derivado por infección de VPH. Yo creo que la educación es la parte más importante dentro de todo este tema de infección por virus de papiloma humano y de cáncer de cérvix. La comunicación clara y precisa con los pacientes y con los actores de los sistemas de salud y la intervención social que debe ser muy importante dentro del manejo de estas pacientes. Mil gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su excelente exposición. Creo que nos sensibiliza, nos preocupa la cobertura que tenemos. Tengo unas preguntas en el chat que dice así. Primero, hay muchas felicitaciones y de verdad que la audiencia ha estado excelente. Eso nos motiva para seguir trabajando. Buenas noches, doctor. Gracias por su presentación. ¿Qué se define como persistencia de la infección cuando en intervalo del tiempo se está pensando? ¿Cuánto en intervalo de tiempo se están pensando? ¿Más de 3 años con la infección? ¿Más de 5 años? Muy buena pregunta. Para nosotros definir persistencia de la infección por virus de papiloma humano, tenemos que tener 3 exámenes positivos para VPH. Es decir, hacemos el examen en el día 0. Si ese examen es negativo, si el examen es positivo, repito el examen a los 18 meses. Y si el examen vuelve a ser positivo, la paciente debe ir a una colposcopia. Y si la colposcopia me muestra negativa o lesión de bajo grado, yo puedo esperar 18 meses más. Es decir, cuando yo tengo 3 años o 3 test de VPH positivos con intervalos de 18 meses, en ese caso digo que la paciente tiene una persistencia de la infección por el virus de papiloma humano y tiene que ser tratada. Es la única indicación clara de tratamiento para infección por VPH. ¿Y qué se debe hacer? Tenemos 2 estrategias para esas pacientes que tienen persistencia de la infección. O hacer criocauterización, que yo creo que es el único escenario para la criocauterización, persistencia de VPH, o conización con radiofrecuencia para tratar de quitar la zona de transformación que les mostré en la charla es como el factor de riesgo. Entonces, son las 2 únicas cosas que podemos hacer en las pacientes que tienen persistencia por la infección por el virus. El doctor Amasta tiene una pregunta. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por su charla. Muy clara su exposición a un tema que parece bobo, pero es muy importante. Como usted lo indica, uno de los problemas es la baja vacunación que tenemos. ¿Usted tiene algún dato de en este momento, en los últimos 2 o 3 años, las vacunaciones en Colombia cómo están? No tengo un dato preciso sobre el porcentaje de pacientes vacunadas, pero ha mejorado en relación a lo que les mostré en 2016. Han habido muchas estrategias. Cali ha sido una de las ciudades pilotos en las cuales se ha intentado mejorar la vacunación. Han habido, como le digo, mejoras en esos porcentajes de vacunación y se espera que con el cambio del esquema de vacunación a una sola dosis, pues podamos tener como mucha más seguridad en aumentar el porcentaje de vacunación en las mujeres. Una pregunta, otra. Tengo 4 preguntitas, doctor, perdóname. ¿Usted conoce qué tipo de promoción a nivel de colegios o reuniones de padres de familia se está haciendo en este momento en el país? Bueno, hace 2 años yo estuve en el comité de Santiago de Cali para tratar de mejorar los esquemas de vacunación
Y una de las estrategias que se creó es hablar con las asociaciones de padres de familia para explicarles todo lo que intenté explicarles ahora, ya de una forma pues mucho más, menos técnica, para que ellos entiendan que la vacunación es supremamente importante en las niñas. Se habló con los rectores de los colegios, se habló con estas asociaciones para tratar de impulsar la vacunación. Se, Como ahora, por todo lo de Carmen de Bolívar, ya usted no puede en Colombia ir y colocarle una vacuna sin un consentimiento informado. Entonces, se mandaban consentimientos informados con una cartilla que se creó a las casas para que los padres revisaran la cartilla y firmaran el consentimiento, y las niñas que llegaban con el consentimiento firmado eran vacunadas en la institución. Le hice esta pregunta porque dentro de mi experiencia profesional, yo recuerdo cuando comencé mi labor como ginecólogo, comenzó en Colombia o en el mundo los programas de planificación familiar. En ese momento, pues nosotros, porque yo participé en esas cosas, íbamos a todas partes, íbamos a las fábricas, íbamos a los colegios, íbamos a que nos permitían entrar, porque lógicamente, pero íbamos a las fábricas grandes a dictar conferencias sobre planificación familiar. Y con ese tipo de introducción es que comenzó a trabajarse en planificación familiar en el mundo, pues, ¿cierto? Yo creo que si no hacemos algo así, volvemos a tener esos porcentajes tan bajos como los que usted mostró en el año 2016. Me parece gravísimo. Otra pregunta que le tenía, doctor, es la, la vacunación, mm, se sobreentiende que se da entre niñas entre los 9 y los 18 años. ¿Usted qué opina de vacunar personas mayores de 30 años? Muy buena pregunta. Los estudios muestran que hay efectividad de la vacuna en pacientes mayores de 18 años, ¿ya? Entre más edad tenga la paciente, menos va a ser la efectividad, pero la vacuna sigue siendo efectiva. A pacientes en 45 años pueden tener una efectividad del 88% en la vacunación, ¿ya? Entonces, lo importante es que la paciente en el momento de la vacunación no sea positiva para VPH, porque las vacunas no son terapéuticas. Pero si yo tengo una paciente que tengo un VPH negativo, que tiene más de 18 años y se quiere vacunar, no hay ningún problema. El problema, pues, el problema entre comillas, es que no está dentro del plan de vacunación y tiene que la paciente comprarla. Doctor Urbano, aquí hay tres preguntas, dice, relacionada con la anterior. ¿Tiene alguna razón aplicar la vacuna a mujeres que hayan tenido la infección? Muy buena pregunta también. Eh, Sí, porque cuando yo tengo una paciente, se sabe también que la infección casi siempre es por un solo fenotipo de VPH. Entonces, si yo tengo una infección por otro virus de alto riesgo y no 16 o 18, y la paciente aclara su infección, yo puedo colocarle una vacuna y protegerla contra 16 y 18, que son los que nos interesan. Es decir, todos los estudios apuntan a que los otros virus de alto riesgo, diferentes a 16 y 18, no causan tanto problema como estos dos. Entonces, si yo tengo una paciente que ha estado infectada por VPH diferente a 16 y 18, aclara su enfermedad, probablemente la vacuna pueda funcionar. La relación entre VPH con NIC de alto grado y sea del canal anal, ¿cómo la describe o cómo la ve usted, doctor? La relación entre VPH con NIC de alto grado y sea anal. No, no hay ninguna relación entre lesión intraepitelial cervical y cáncer anal. Es decir, los dos, la única relación que existe es que los dos tienen epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces, son es como la parte o el tropismo del VPH hacia esos dos sitios, pero no tiene ninguna relación el que tengas un NIC a que desarrolles un cáncer anal. ¿Hay protección cruzada con las vacunas? Muy buena pregunta. Ese fue otro golazo que nos metió la industria
diciendo que las vacunas tenían protección cruzada, que si nosotros colocábamos una vacuna tetravalente que cubría 6, 11, 16 y 18 y nos iba a cubrir contra 10 fenotipos más de VPH por reacciones cruzadas y que no sé qué. Hay estudios que demostraron que no, que las vacunas protegen contra las cepas que se vacunan y que no hay ninguna relación de efectos o reacciones cruzadas de la vacuna para proteger contra otros fenotipos de VPH. Hay dos preguntas que dicen, ¿cuál será la carga de infección por papilomavirus en cáncer de cuello uterino en mujeres menores de 25 años? Según lo entendido, se requiere una infección persistente por cerca de 10 años. Lo que pasa es que en medicina no todo es absoluto. Pues tenemos que saber que no todo es absoluto. Cuando nosotros vemos pacientes menores de 25 años con cáncer de cervix, probablemente estas pacientes tuvieron vida sexual muy tempranamente, o porque fueron violadas, o porque fueron abusadas, o alguna cosa hizo que las pacientes se infectaran por VPH y presentaran o desarrollaran cáncer de cervix antes de los 25 años. La otra cosa es que la carga viral no interesa. Primero, porque no hay forma de medir la carga viral. Y alguna vez me recuerdo un estudio que trataba de evidenciar que el tiempo transcurrido de la infección buscando carga viral. Y en ese estudio mostraban que la carga viral disminuía en relación al mayor tiempo de exposición al virus. Entonces, si yo estoy más expuesto al virus, la carga va a disminuir al momento que yo me infecto y que tengo una carga viral muy alta. ¿Por qué? Porque es que el virus se ha incluido dentro del ADN celular. Entonces, al incluirse en el ADN, la carga viral baja, pero eso nos pronostica que la paciente ha tenido mucho más tiempo de exposición al virus. No hay estudios que nos muestren carga viral o qué carga viral es la necesaria para desarrollar lesiones preinvasivas o cáncer. Dice, ¿qué manejo le da a las pacientes VPH 18 y 16 persistentes con citología vaginal y colposcopias normales? Cuando yo tengo la guía de manejo para Colombia de lesiones preinvasivas cambió. Ahora las pacientes que me llegan con un test de VPH 16 o 18 por primera vez positivo, esas pacientes deben ir inmediatamente a colposcopia independientemente el resultado de la citología. Entonces, test de VPH 16 y 18 es igual o indicación a colposcopia. Si yo tengo una colposcopia satisfactoria negativa o positiva para lesión de bajo grado, yo dejo la paciente en observación y le repito el test de VPH a 18 meses. Si en 18 meses el test se vuelve negativo, perfecto, está curada, aclaró su infección y sigo con test de VPH cada 5 años. Si el test me vuelve a salir positivo a los 18 meses, la paciente debe volver a colposcopia nuevamente y si la colposcopia me muestra NIC1 o negativa, espero otros 18 meses a ver qué pasa. Si a los 18 meses la paciente vuelve y sale positiva, entonces vuelvo y repito colposcopia biopsia y le doy tratamiento con crioterapia o con conización si la colposcopia es negativa o NIC1. Tenemos 4 preguntas para poder terminar. Está muy interesante. Todas estas preguntas se las voy a pasar también al doctor Burbano por si si no podemos contestar todas. Dice, ¿se puede solicitar tipificación en pacientes menores de 30 años? Y otra que es, mujer con histerectomía por SEA in situ, ¿se le toma HPV? ¿Se coloca vacuna? Y aquí hay otra para juntarlas todas, porque creo que las puede. ¿Cuántas dosis se colocan en mayores de 18 años? ¿Y en los hombres? Venga, yo las voy viendo aquí, porque si no se me olvidan. Bueno, la primera era, sí, no creo que era acá. ¿Cuándo pedir test de VPH en menores de 30 años? La guía, como les digo, cambió. Ahora, antes en Colombia estaba establecido que se hacía test de VPH a partir de los 30 años. Ahora en la nueva guía, las pacientes inician con tamizaje con VPH a los 25 años. Es decir, a partir de los 25 años yo hago test de VPH y si el test de VPH es negativo,
no necesito hacerle citología y simplemente sigo con el tamizaje cada 5 años con test de BPH. Entonces, a los 25 años yo puedo solicitar test de BPH según la guía. Se le toma BPH y sale positivo, se le coloca vacuna. Bueno, cuando yo hago una histerectomía con un carcinoma in situ o una lesión intraepitelial de alto grado, el seguimiento, según la guía, es realizar test de BPH al año. Si el test de BPH al año de haberse realizado el tratamiento con histerectomía me sale negativo, la paciente está curada. Puedo repetir el test de BPH en el siguiente año y si tengo 2 test de BPH negativos, la paciente entra en tamización de rutina con test de BPH cada 5 años. O en las pacientes que no tengan acceso al BPH, yo puedo hacerle citología cada 6 meses y si las citologías me salen negativas en 2 años, es decir, 4 citologías, la paciente entra a tamización de rutina sin ningún problema. ¿Cuántas mujeres mayores de 18 años? Y para los hombres, En las mujeres de 18 años es igual una sola dosis de vacuna. Para los hombres también una sola dosis de vacuna. Solo se habla de una segunda dosis en pacientes inmunocomprometidas que tengan enfermedades infecciosas o que utilicen medicamentos que produzcan disminución de la inmunidad. quisiera conocer la apreciación, bueno, fue muy clara en la conferencia, pero la voy a hacer. Quisiera conocer la apreciación y la evidencia sobre el uso de gel vaginal de dióxido de silicio en las lesiones preinvasoras del cuello uterino. Bueno, es un tema muy controversial, es decir, los geles vaginales en el mercado nos los han vendido como una estrategia muy fuerte para disminuir la infección por virus de papiloma humano. Pero cuando uno se pone juiciosamente a revisar la literatura, uno se da cuenta que todos los estudios que hay no tienen una evidencia fuerte o no tienen un diseño epidemiológico fuerte que nos avale el uso de geles para tratamiento de infección por VPH. No quise decirlo en la charla, pero la mayoría de los artículos que uno puede encontrar de geles están en revistas en las cuales uno debe pagar para poder publicar un artículo. Y pues a raíz de eso y de todas las características que les mostré en esos solo 2 artículos, pues yo creo que no podemos asegurar que el uso de geles vaginales sea efectivo en el tratamiento de la infección por VPH. Hay estudios corriendo, hay estudios como en 6 países corriendo sobre el uso de geles vaginales o sustancias tópicas para el tratamiento de BPH. Habrá que esperar los resultados de esos estudios con diseños metodológicos fuertes. Pero hasta ahora lo que hay en la literatura no podría decir que utilizar un gel vaginal sea efectivo para el tratamiento. Preguntan que si tiene un serotipo 18 en cúpula después de una histerectomía, ¿qué deben hacer? Y si el tricloroacético todavía se usa. El, am, la, am, Cuando yo tengo una paciente poshisterectomía con un test de pH 16 o 18 positivos, la paciente debe ir inmediatamente a colposcopia. Es decir, hay que hacer una colposcopia para tratar de descartar que no tenga una lesión preinvasiva derivada de 16 y 18 en la cúpula vaginal. Y si ya la colposcopia me sale positiva, pues daremos el tratamiento adecuado dependiendo de lo que nos muestre la colposcopia. Pero si es negativa, simplemente seguimiento hasta que se negativice. ¿El ácido tricloracético sigue siendo utilizado? No, no lo utilizamos. No hay, pues se puede utilizar para tratamiento de verrugas genitales, que son tratamientos tópicos con ácido tricloracético para ese tipo de verrugas, pero en el tratamiento de lesiones preinvasivas o infección por VPH, ninguna guía lo nombra. Bueno, doctor, ¿tenemos ya el tiempo o podemos hacer otra pregunta? Bueno, doctor, ¿el doctor Amasta tiene otra pregunta? Perdón. Es una pregunta de un mito. Eh, an-
la época previa al BPH se decía que con estudios respaldaban el hecho de que las mujeres judías no tuviesen menos cáncer de cuello de cervix, porque los hombres estaban circuncidados, ¿cierto? Eso que hoy en día, ¿qué verdad científica tiene? No, no hay ninguna evidencia Ah, científica en que el ser circuncidado o no circuncidado tenga menos riesgo de infección por VPH. No hay ningún estudio que diga eso. Bueno, vamos a terminar y quería nuevamente darle las gracias al doctor Burbano. Como ven, es excelente este tema, mucho para trabajar. Podríamos entonces, doctor Burbano, concluir que el compromiso para el 2030 es la política de 90-70-90. ¿La quiere usted otra vez explicar y concluirnos cómo entonces es el programa de vacunación para los niños y para las mujeres hasta los 45 años? Y lo otro es que yo creo que una de las barreras que tenemos y que tenemos que trabajar es que hasta los 18 años sus CPS o, bueno, su sistema de salud lo cubre, pero las pacientes de 18 a 45 no, y por eso yo creo que hay también poca vacunación. Bueno, como lo dice la doctora, OMS manda un plan que es el 90-70-90, en el cual al 2030, las pacientes, el 90% de las pacientes deben estar vacunadas contra VPH, el 70% de las pacientes entre 30 y 45 años deben tener un tamizaje con VPH y el 90% de las pacientes identificadas con enfermedades precancerosas deben haber recibido tratamiento. Esa es la estrategia hasta el 2030, que esperamos la cumplamos dentro de las estrategias que se están haciendo. El esquema de vacunación, vuelvo y repito, para Colombia, niñas por encima de los 9 años hasta los 17 años, 364 días, vacunación única dosis con vacuna cuadrivalente, totalmente gratis, incluida en el PAI, y los niños entre los 9 años también incluidos dentro del PAI. Em, el incluir pacientes mayores de 18 años en los esquemas de vacunación gratis probablemente no se vaya a poder realizar por los costos de la vacuna y pues porque la efectividad comienza a disminuir. Entonces, la estrategia está montada a tratar de favorecer la vacunación de nuestras niñas en edades muy tempranas en las cuales no hayan tenido contacto con infección por VPH y que sean naïf para la infección, que es donde tenemos que apuntar toda nuestro esfuerzo. Una pregunta que me queda como la duda, pero entonces podemos pedir BPH a partir de los 25, aunque en el plan está en el 30. Si en la nueva guía para lesiones preinvasivas entran las pacientes desde los 25 años con test de VPH. Se amplió el rango de edad porque decían que se podía iniciar a los 30 años e iniciaban a los 25 con citología. Ahora no, a los 25 se puede iniciar con VPH. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir, al doctor Burbano nuevamente. Creo que el compromiso es de todos y bueno, ojalá seamos en el 2030 un país que nos muestren que somos en el 100% vacunas. Bueno, mil gracias para recordarles que cada miércoles en Promédico se hace la actividad académica de miércoles Promédico. Y este mes que le correspondió a la academia, cumplimos con los dos temas. Su presidente, el doctor Amorocho, asignó en noviembre para ginecología y obstetricia y por eso estuvimos aquí. Mil gracias.